Buenas, nosotros somos el grupo 6 y nuestro tema es el metaanálisis y análisis de sobrevida. Metaanálisis. ¿Qué es metaanálisis? El metaanálisis es un método de investigación relativamente nuevo que ha sido aplicado en campos tan diversos como la física, la psicología y posteriormente la biomedicina. El término fue introducido por Glass en el año 1976 y se define como el proceso de combinar los resultados de diversos estudios relacionados con el propósito de llegar a una conclusión. El metaanálisis es, en su esencia, una revisión bibliográfica, pero a diferencia del método clásico que ésta utiliza, consiste en comentar, analizar y comparar descriptivamente ensayos clínicos individuales. El metaanálisis relaciona sistemáticamente y cuantifica gran diversidad de resultados y ofrece conclusiones cuantitativas y cualitativas sobre el aspecto estudiado. Utilidad. El metaanálisis constituye un intento de resolver contradicciones entre los resultados de diferentes investigaciones que evalúan la eficacia de una intervención terapéutica sobre un determinado tipo de paciente, y en muchos casos permite utilizar de modo más eficiente la información proveniente de varios estudios. Limitaciones, errores y sesgos más comunes. Como todo método de inferencia, el metaanálisis tiene sus problemas y limitaciones. Uno de los principales problemas es que al ser un estudio que generalmente se ejecuta de forma retrospectiva, tiene una posibilidad mayor de introducir sesgos. Error sistemático. El llamado sesgo de publicación es otra gran fuente de error, pues existe la tendencia a creer que los ensayos clínicos realmente realizados son solamente los que se han publicado. Muchos ensayos clínicos no son publicados por diversas causas, especialmente aquellos que no registran diferencias entre los distintos grupos de tratamiento. De este modo, los metaanálisis, que incluyen solo los resultados de ensayos clínicos publicados, pueden tender a sobreestimar el efecto de tratamiento experimental. Otros problemas de importancia son los que se derivan del procedimiento de combinar datos de múltiples ensayos clínicos, entre los cuales pudiera haber diferencias en cuanto a criterios diagnosticados. Pasos a seguir para un metaanálisis. En el esquema podemos ver los principales pasos. Formulación de objetivos, búsqueda bibliográfica, valoración de la calidad de los estudios, criterios de inclusión-exclusión, recopilación de datos, análisis de heterogeneidad, combinación de los efectos, análisis de sensibilidad, identificación del sesgo de publicación, conclusión y recomendaciones. En el siguiente video vamos a poder ver más detalladamente los pasos a seguir. Paso a paso. Cómo escribir un metaanálisis. Aprender a escribir. Paso a paso. Cómo escribir un metaanálisis. Paso 1. Cree una revisión sistemática de todos los estudios relevantes dentro de su campo de datos. Para ello será necesario utilizar varias bases de datos electrónicas, revistas y listas de referencias. Una vez que haya recogido esta información, usted tendrá una estructura para su análisis. Paso 2. Analizar la calidad de los estudios en su análisis. Si usted cree que una investigación tiene defectos obvios o tamaños sujetas insuficientes, esto puede ser motivo de denegación de su inclusión en el metaanálisis. Es vital que usted escribe un conjunto específico de criterios acerca de lo que los estudios que va a incluir. Por ejemplo, que cada estudio incluye un mínimo de 50 participantes, ya que esto puede limitar las acusaciones de sesgo del investigador. Paso 3. Combinar los resultados de los estudios incluidos,
mediante un método estadístico seleccionado. Este tipo de método puede variar, dependiendo de los datos que está analizando, pero por lo general se refieren a las diferencias de relación de entre el grupo controlada y no controlada de un estudio. Paso 4. Crear un gráfico en embudo de sus estudios incluidos. Este es un gráfico que compara el tamaño de la muestra de cada estudio contra los efectos reportados y los resultados de ese estudio. Dado que los estudios más pequeños son más propensos a tener resultados incompatibles con los estudios más grandes, el gráfico debe parecerse a una forma de pirámide, con los estudios más altos de la muestra tamaño que muestra un resultado más o menos en la mitad de los estudios más pequeños dispersos. Si el gráfico no crea esta forma, se puede sugerir que los estudios adicionales que no han sido tomados en consideración. Paso 5. Realizar un análisis de sensibilidad con los datos. Esto implica que la selección de determinadas cualidades que usted cree que puede afectar a la validez de algunos datos, eliminando temporalmente de su análisis para ver si los resultados globales cambian. Por ejemplo, puede eliminar temporalmente los estudios que usan solo los participantes norteamericanos, como para apreciar si esto afecta a los resultados generales de la investigación. Paso 6. Muestra tus datos finales visualmente. Esto se consigue normalmente mediante el uso de un diagrama de bosque, que marca cada estudio, con un punto o símbolo cuadrado, en una escala en función de lo que los hallazgos se registró. Si el estudio tenía un gran tamaño de la muestra, el tamaño de su punto o cuadrado en la escala será correspondientemente grande. Conclusión sobre el metaanálisis. El metaanálisis, a pesar de ser un proceder que no está excepto de posibilidad de error, permite realizar un análisis cuantitativo de diferentes estudios sobre un problema clínico y construir un criterio más para tener en cuenta a la hora de evaluar un tipo de intervención terapéutica. Ahora pasamos con el análisis de sobrevida. Se denomina análisis de sobrevida al conjunto de técnicas que permiten estudiar la variable tiempo hasta que ocurre un evento y su dependencia de otras posibles variables explicatorias. Por ejemplo, en el estudio de enfermedades crónicas o tratamientos muy agresivos, el tiempo hasta que ocurre la muerte del enfermo, tiempo de supervivencia y su dependencia de la aplicación de distintos tratamientos. Pero en otras enfermedades, el tiempo hasta la curación o el tiempo hasta la aparición de la enfermedad. En procesos de control de calidad se estudia el tiempo hasta que un cierto producto falla, tiempo de fallo, o el tiempo de espera hasta recibir un servicio, tiempo de espera, etc. Hay que tener en cuenta también que la variable es el tiempo hasta que ocurre un evento y está definida por la duración del intervalo temporal entre los instantes en que empieza la observación y ocurre el evento. Esquema temporal de un estudio para observar tiempos de espera para un evento. Por ejemplo, supervivencia en una intervención quirúrgica. Con el círculo se representan las pérdidas y con el cuadrado las muertes, ocurrencia del evento. Censura de datos. El análisis de supervivencia, la muestra consiste en el seguimiento de una serie de individuos desde el inicio del estudio hasta su final. Y ante una situación de este tipo, es frecuente que se produzca la desaparición de alguno de estos individuos que entran en el estudio. También es posible que al entrar un individuo en el estudio, este termine antes de que ese individuo se produzca el suceso que se pretende detectar. Un dato censurado representa pues un individuo que desaparece, que lo hemos tenido pero que antes de haberse producido el suceso que analizamos ha desaparecido, sea porque lo perdemos del estudio o sea porque el estudio ha terminado y no se ha producido el suceso. Conclusión de análisis de sobrevida. Observamos que en el análisis de supervivencia la finalidad básica es estimar la función de supervivencia,
función que en ocasiones se expresa en forma de función de riesgo. Y una vez dibujada esta estimación de la función de supervivencia, uno de los objetivos más frecuentes es compararla con otra y valorar si la diferencia que vemos es una diferencia estadísticamente significativa. Muchas gracias.